empieza Somos RSU. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Es otro jueves y estamos aquí. Yo soy Gerson Pizardi y estoy con Sergio Sarabia y esto es Somos RSU, el programa de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, donde conversamos y conocemos las historias y experiencias de responsabilidad social universitaria, proyectos, iniciativas de la comunidad universitaria que trabajan y aportan al bienestar, al desarrollo de nuestra sociedad. Hoy día vamos a conversar, hoy día tenemos aquí en cabina a Joanny Guerrero. Ella es egresada de Comunicación Audiovisual, de aquí, de nuestra universidad. Y ella ha participado de un proyecto que ya tiene un poco de tiempo, un proyecto de formación audiovisual en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita. Así que nos va a contar la experiencia y cómo le ha ido en todo este periodo que ha estado llevando a cabo este proyecto, junto con un equipo también de comunicadores audiovisuales como ella. Para el segundo bloque, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar sobre un tema que está de moda, que está ardiendo en los medios de comunicación, y es el caso de Milagros Leiva y la ética profesional y todo el debate que ha girado en torno a cuáles son los límites que un periodista tiene o debería tener para conseguir información. Pero antes de todo eso, antes de comenzar con Joanny, vamos con una canción. Hoy tenemos a Barrio Calavera y Cumbia Faite. Regresamos. Los políticos, dictadores, opresores, arrebatadores, violadores, secuestradores, transvestidos de ilusiones, los demagogos mentirosos, los clasistas, también racistas, imperialistas, esos no son fighters. Y tu razón, pa' tu comprender la situación, pa' curar tu corazón,
Ya estamos de regreso, somos RSU y estamos aquí en cabina, como les contamos, con Joanny Guerrero para conversar sobre el proyecto de formación audiovisual en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, que a través del cine buscaba fortalecer el espíritu crítico, la creatividad y las habilidades sociales de los chicos. Así que bienvenida al programa, Joanny, un gusto tenerte aquí hoy día con nosotros. Hola Gerson, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y compartir con nosotros, ¿sí? Por darte el tiempo. Así que, bueno, cuéntanos, para empezar, ¿en qué consistió este proyecto? ¿De qué trató? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que buscaban? A ver, este proyecto se viene haciendo desde un primer piloto en el 2013. Se gesta desde el Ministerio de Cultura, que era donde yo trabajaba en esa época, en la dirección del cine. Y ya que el Ministerio de Cultura tiene un convenio con el Poder Judicial, es que nace esta propuesta, este proyecto, ¿no? Que lo que buscaba era, en un inicio, como te digo, en el 2013, hacer como clases teóricas de cine sobre el lenguaje cinematográfico para un poco de construir las películas y los mensajes que podían verse, no sé, en la televisión, etcétera. O sea, conocer un poco los elementos del lenguaje audiovisual para ejercer un poco la mirada crítica. Pero era básicamente teórico. Sí, en el 2013 era teórico, era un piloto, como te digo, donde iban los chicos del centro juvenil, solo los que tenían... Lo que pasa es que en el centro juvenil hay ciertos niveles, ¿no? Y hay un último nivel que es como un patio que se llama Don Bosco, donde los chicos con ciertos permisos pueden salir del centro juvenil a trabajar, estudiar, etcétera. Entonces, en esa época salían con un permiso para la sala de cine del Ministerio de Cultura, pero terminaban siendo como pocos, o sea, 6 chicos, y además que en esa época también estaba un grupo de chicos del SOA, que eran chicos que no estaban en el centro juvenil internados, pero que habían cometido ciertas cosas menores, ¿no? Entonces, en esa primera etapa era teórico. Entonces, el siguiente año se volvió a repetir este taller, y la idea era un poco no solo llegar a los chicos que podían salir del centro juvenil, sino llegar con el cine a más gente, ¿no? Entonces decidimos llevar el taller al centro juvenil, ya no que ellos vayan al ministerio, sino que el ministerio vaya, claro, ¿no?, al centro juvenil. Y entonces se dio esta primera etapa también, que era de teoría, o sea, donde iban profesores de guión, de sonido, de fotografía, etcétera, a enseñar un poco el lenguaje audiovisual, a mostrar películas y a generar como espacios de conversación y diálogo, ¿no? Todas estas actividades evidentemente en torno al cine, para reflexionar, para pensar juntos, ¿no? Luego de esa etapa de teoría quedó como mucho la inquietud de querer realizar, ¿no? O sea, los chicos no estaban contentos solamente con ver cine, sino querían hacer ellos mismos sus trabajos. Entonces, luego de una serie de conversaciones y pidiendo el apoyo de la Facultad de Comunicaciones de acá de la universidad, logramos hacer una versión práctica, donde ya los chicos escribieron sus guiones, hicieron la producción, grabaron y editaron, ¿no? Eso fue el año pasado. Después de toda esa experiencia, la DARS, la Dirección de Académica de Responsabilidad Social, se interesó por el proyecto y quiso hacer una sistematización. Y entonces este año también participó como parte del equipo, ¿no? Entonces este año se ha hecho una nueva versión que ha sido parecida a la del año pasado, pero incorporando nuevos cambios, ¿no?, que han logrado otros efectos. Qué bien, o sea, tiene toda una historia, ha sido una progresión, sí, de hacer sesiones teóricas fuera y tener que, hacer que ellos se desplacen a llegar a donde están ellos para tener mucho más alcance también, y a ya pasar de la teoría también a que ellos ya mismos puedan crear, ¿no? Qué bacán. ¿Y cuál crees que ha sido la importancia de que los chicos que están en Maranguita participen, digamos, en este programa? Yo creo que hay varias cosas. Uno, que a través del audiovisual uno puede conocer otras realidades, ¿no?, que a veces no tenemos acceso. Dos, que eso, da una apertura, ¿no?, una apertura también al pensamiento y a las formas de actuar. Y entonces también en los conversatorios ha habido espacios para rescatar o destacar
las opiniones de los mismos chicos también, porque a nivel de análisis de cine, etcétera, no hay una sola verdad, ¿no? Todas las opciones son válidas porque cada quien lo analiza desde su subjetividad. Entonces ahí ha habido un espacio también para valorar como la particularidad de cada uno de ellos, ¿no? Y ya en la etapa también de realización, el nivel de participación, bueno, este año el nivel de participación en el taller ha sido mucho más intenso, ¿no? Ellos han propuesto, ellos han decidido, ellos han propuesto películas también, ¿no? Ha sido un intercambio de ida y de vuelta, no solamente de ida, sino también hemos recibido nosotros un montón de cosas. Y entonces ha cambiado un poco. Este taller tiene una particularidad que en el centro juvenil no suele darse. O sea, nos dan mucha libertad, en el sentido en que apoyan un montón y creen mucho en lo que estamos haciendo a nivel de trabajo con el cine, ¿no? Entonces, hay mucha apuesta. Porque ellos tienen otros talleres también, ¿no? Aparte. Sí, tienen otros talleres, pero por ejemplo, en el taller del centro juvenil de cine, están mezclados entre patios, por ejemplo, porque eso fue una consigna que se siguió cuando fuimos al centro juvenil, ¿no? Que era no que estén solamente desde un patio, sino que como el cine tiene la capacidad de poder llegar a muchos, que estén distribuidos, en distintos patios. Entonces, el trabajo ha sido como atravesado todo el centro juvenil. En los patios, la gente de seguridad también ha ayudado un montón, los educadores, o sea, han actuado, han apoyado, han dejado que entren los equipos. Han actuado también. Sí, también. Y ahí también tiene otro efecto, porque los chicos ya no son vistos como internos, sino son vistos como realizadores. Entonces adquieren otro lugar, otra posición. Y bueno, finalmente, lo que ha estado terminando este taller, tanto el año pasado como ahora, son con la proyección en el cine de sus trabajos, ¿no? A los que ellos pueden asistir con permiso, pueden ir a una sala de cine, ver sus trabajos en pantalla grande. En una sala de cine, sí, con sus butacas. Sí. Con sus butacas y su... Claro, con un buen sonido y todo lo demás. Y lo más importante, en presencia de sus familiares, ¿no? Sin tener este control tan rígido como en el centro juvenil, ¿no? Es un espacio que se convierte, como habíamos hablado con el equipo en otro momento, un espacio de libertad dentro de estas condiciones un poco limitantes, ¿no? ¿Y cuál es el equipo? Ahora que lo mencionas, ¿quiénes son los que te han acompañado? ¿Con quiénes se ha creado este proyecto? Se creó desde el Ministerio de Cultura, desde la dirección, como te digo, del cine, ¿no? Y ahí con el equipo de la dirección del cine, pero el año pasado incorporamos también en la parte teórica a profesores y en la parte de realización a jefes de práctica de la Facultad de Comunicaciones. Y este año ha sido un equipo un poco más intenso durante todos los 8 meses que ha durado este año, donde he sido, yo como parte de la coordinación, Viola Baroto, que también ha sido parte de la coordinación, que es jefe de práctica de acá de Comunicaciones, Diego Berrios, que es como parte del Ministerio de Cultura, y Andrea Wakeham, que es por parte de la DARS, ¿no? ¿Y qué muestran los productos finales de los chicos? ¿Qué han transmitido a través de sus realizaciones? Han hecho 4 cortometrajes este año, donde uno de ellos, por ejemplo, es sobre... uno de ellos es un videoclip de una canción de hip hop que ellos escribieron la letra, ¿no? Y habla un poco de cómo es que llegaron al centro y de qué es un poco lo que esperan. Otro video es historias personales de los chicos, porque siempre quieren escuchar sus historias. Lo que pasa es que hay una cosa como que siempre hay mucho prejuicio sobre este centro juvenil. Entonces los chicos están ahí un poco también sintiendo este prejuicio desde fuera. Entonces lo que quieren también es demostrar que las cosas no son como se creen necesariamente, ¿no? Y entonces este segundo corto habla un poco de cómo ellos llegaron a donde están. Luego hay otro corto que tiene que ver con un sueño que tuvo uno de ellos. Entonces tiene una onda un poco más como reflexiva o poética. Y finalmente hay uno que es sobre un corto de terror, ¿no? Sobre unas almas o unos fantasmas que deambulan por el centro juvenil, que finalmente responde a una inquietud que tenía este grupo,
que es un miedo real, ¿no? De cómo es que ellos van a no sé, terminar o a dónde van a llegar. Qué bacán. Yo antes vivía a una cuadra de Maranguita. ¿Ah, Yo sí? nunca he sabido cómo funciona, quiénes están adentro. Y me parece que esta es una forma como también de mostrarle a las personas de afuera como qué es lo que realmente sucede y romper con esta idea de prejuicios. Me parece interesante. Porque muchas veces, bueno, está ahí simplemente, ¿no? Ves la pared, que creo que es ploma, o no sé, a veces la pintan de amarillo, porque está en plena avenida, pero Claro, nadie sabe nada. Nadie se imagina y qué es nadie lo que se pasa imagina qué es lo adentro. que sucede adentro. Y te enteras únicamente por las noticias a veces que salen de Claro, como cuando hubo problemas, este ¿no? incendio hace poco y la gente Sí. comentaba cosas atroces, ¿no? Como que qué bien o que se quemen, o sea, una cosa espeluznante. Sí, Sí. no me extraña. Pero qué bien que se den esta clase de proyectos, ¿no? ¿Y se van a difundir los trabajos? Sí, ahorita está el Ministerio de Cultura viendo todo un tema de autorizaciones y con el Poder Judicial también y el Centro Juvenil, porque lo que pasa es que los cortos han sido hechos cuidando los rostros de los chicos, porque no pueden mostrar sus identidades, ¿no? Entonces, en los cortos no hay ninguna información que los revele, ¿no? Están sus voces, está lo que quieren decir, pero no se ven sus rostros. Y entonces, como se ha cuidado tanto la imagen, se va a hacer todo un trabajo de un circuito de proyecciones, ¿no? Entonces, sí, eso está planeándose hacer en esto. Es que acabamos de terminar hace más o menos 2 semanas el taller. Recién. Está fresquito. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos para seguir conversando con Giovanni sobre los cortos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Somos RCU y vamos a seguir conversando con Giovanni sobre el proyecto de formación audiovisual en el Centro Juvenil Diagnóstico y Rehabilitación Maranguita. Yo tenía una pregunta que era, ¿por qué es importante que este tipo de proyectos sean, bueno, o nazcan, sean incentivados, primero desde el Estado, ¿no? Y segundo, ¿por qué es importante que el Estado de alguna manera se articule con la universidad como espacio de conocimiento para poder llevar a cabo este proyecto en particular, pero también otro tipo de proyectos? O sea, a mí me parecía siempre importante que desde el Ministerio de Cultura haya una apuesta, ¿no? Y desde el Poder Judicial también. Entonces, siempre tenía como en la cabeza que es desde el Estado realmente donde se tiene que como hacer este énfasis, ¿no? O sea, más allá de que hayan como grupos separados que hagan ese tipo de talleres o lo que sea, que el Estado apueste por una cuestión de, se podría decir, no me gusta usar esto de transformación, pero cambio a través de la cultura, era una apuesta que asumieron, ¿no? Que no, o sea, no siempre se asume, porque a veces el Estado está un poco más como creando una especie de políticas, todo muy en abstracto, ¿no? A veces puede ser, y no es como que lo hacen práctico, pero en este caso en particular se quería hacerlo práctico para tener insumos también para hacer como una especie de política, o sea, hacer como un camino inverso, ¿no? Y el hecho de que se haya articulado con la universidad es importante porque da continuidad, ¿no? Porque a veces en el Estado también pasa que cambian a las personas con mucha facilidad, y entonces si no se consolida este vínculo con otras instituciones, puede ser que en algún momento, ¿no? el proyecto no vaya Claro, más. se caiga. Ujú. Pero Además porque es un proyecto joven, no tiene tantos años, o sea, en un inicio empezó en el 2013, el 2014 y este año que se ha hecho una nueva versión. Pero claro, el nivel de incidencia de hecho es mucho mayor cuando existe articulación entre distintos actores, ¿no? Porque el Estado a veces puede tener recursos limitados, puede cambiar porque cambia de gobierno, porque cambian los jefes. Y además hacerlo con la universidad, por ejemplo, también hace que, o sea, se generen espacios como estos, ¿no? Donde probablemente estén escuchando también comunidad universitaria y se interesen por hacer proyectos como estos, por ejemplo.
Yo que soy egresada de audiovisuales, no recuerdo haber tenido como un acercamiento a temas parecidos, ¿no? Y es recién cuando he trabajado que me he acercado un poco a esta temática. Quizás comunicación para el desarrollo sí, pero audiovisuales no tiene como este tono, se podría decir, social, ¿no? Cultural, social. Entonces, de hecho, creo que es una herramienta, una vía para que la gente se interese también. Es un buen ejemplo, de cómo, cómo desde el audiovisual, desde el lenguaje audiovisual se pueden trabajar este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay una gran posibilidad, una gran diversidad de cosas que se pueden hacer. Y no solo desde, o sea, y no solo desde el audiovisual. Yo recuerdo que también el año pasado hay algunos otros proyectos de otras facultades de la universidad que también trabajan con el centro juvenil, con Maranguita. Por ejemplo, yo recuerdo un proyecto de un profesor de arte que trabajaba también talleres con los chicos, pero eran talleres de soldadura. Él era diseñador industrial, si no me equivoco. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer desde aquí de la universidad, ¿no? Y qué genial que desde el audiovisual también, ¿no? Y solamente para volver a esta idea que tú hablaste del ida y vuelta, que creo que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir sobre que durante tu carrera no viste algo parecido, ¿no? Digamos, en este tipo de aproximación. Y bueno, y porque igual este es un programa de responsabilidad social universitaria y creo que justamente ahí hay algo que hay que como visibilizar, es esto de muchas veces este tipo de proyectos forman parte de nuestra formación profesional que no necesariamente vamos a recibir en un salón de clases. Entonces, ¿tú qué crees que en este ida y vuelta, qué tipo de aprendizajes han tenido como equipo? Muchísimos. Por ejemplo. Muchos. Por ejemplo, el hecho de ser más conscientes de que no estás yendo, ¿no? En el mismo equipo han surgido varias cosas en las discusiones, en los intercambios, en las reuniones, ¿no? Que no estás yendo con un saber, o sea, también estás yendo a aprender, ¿no? Y a conocer sus historias y a conversar con ellos desde otra óptica, no desde la óptica del que lo sabe todo, ¿no? Sino desde una óptica en la cual se puede como construir juntos se podría decir el saber, ¿no? Uh-huh. Eso es como lo principal, yo creo. Luego hay unas cuestiones que son más emocionales o más personales también, que ya impactan en cada uno de una forma distinta, ¿no? Pero creo que sí tiene que ver con eso. Y eso también es parte de la formación, ¿no? No solamente se trata de aprender, del conocimiento, ¿no? Sino también de generar esas nuevas sensibilidades, que de hecho te van a contribuyen a que seas una profesional diferente, ¿no? Así que, bueno, ya para terminar, ¿qué planes hay para el taller? Recién ha terminado, nos cuentas, ¿qué se viene, qué se cocina con respecto al taller para lo que viene, ¿no? Para el futuro. Sí, bueno, en principio se está viendo el tema de la difusión del circuito de proyecciones de esos trabajos, ¿no? Ver la manera de repente de luego generar conversatorios o hacer que se difunda un poco. Luego, a nivel de ejecución del proyecto del próximo año, se está conversando entre el Ministerio de Cultura y la Facultad de Comunicaciones y la DARS también, para ver la posibilidad de darle continuidad, ¿no? Uh-huh. Ojalá. Esas son las últimas noticias. Ojalá que se pueda dar y que esto pueda continuar. Una experiencia muy, muy valiosa y diferente, y es como lo decíamos, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo se puede hacer esto, que tú que has estudiado audiovisuales y nos dices que en la carrera no has visto este tipo de proyectos. Esta es una buena forma cómo se puede involucrar lo audiovisual con un proyecto de desarrollo. Así que vamos con la parte final de la entrevista, es la parte más para relajarnos. Vamos con el test de RCU. Nosotros decimos una frase y tú nos contestas. Lo primero que se te ocurra, o sea, lo primero que se te venga a la cabeza. Que ya no tiene nada que ver con el proyecto. Sí, con el proyecto. Con el proyecto. Pero en una idea, sí, para resumir toda la conversación que hemos hecho. Es de forma así rápida. Sí. Aunque puedes explayarte un poco. Porque voy a tomarme mi tiempo para pensar. Toma tu tiempo. Empezamos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil del proyecto? Han habido muchos momentos difíciles.
Uno de ellos, a nivel de planificación, han habido varios momentos difíciles en la planificación, además porque esta forma de hacer las cosas mucho más participativas son mucho más también más duras, ¿no? En muchos sentidos, o sea, más trabajosas. Y también otro momento así un poco más práctico en el rodaje, que no fue difícil, pero sí fue también complicado en el sentido de que eran muchos equipos trabajando a la vez, con varias personas, ¿no? Esos han sido como los momentos. ¿Cuál ha sido el momento feeling del proyecto? Han Momento habido emotivo. también muchos, pero se me viene a la cabeza la proyección con sus familias presentes, ¿no? Claro. Lo que se lleva o lo que te llevas tú del proyecto, de la experiencia de trabajar en ese proyecto. El haber conocido a los chicos y haber compartido tanto tiempo con ellos. Y además, recuerdo, hay como una escena que a mí me gusta mucho, que es que nosotros trabajamos en el auditorio del centro juvenil, pero a veces el auditorio está ocupado o no podíamos usarlo, y entonces ellos tienen una capilla. Entonces en unos momentos en donde no usaban la capilla, nos daban el permiso de poder usar la capilla, y entonces era una escena muy bonita donde estábamos todos los chicos, los asesores, las personas del equipo como proyectando en la capilla oscura cine. Entonces era como viendo cine en la capilla del centro juvenil, un hecho que no Wow. no tiene precedentes, y toda la atmósfera que se generaba, ¿no? Qué experiencia, sí. Y finalmente, la anécdota del proyecto. Yo creo que esa es la anécdota. Eso puede funcionar como anécdota. Sí, esa es una buena anécdota. Así que eso sería todo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan rica, distinta y fructífera, ¿no? Que parece, o sea, ha dado buenos resultados concretos. Los chicos han elaborado cortos que se han proyectado, lo han visto con sus familias, y que ojalá pues puedan rotar, puedan verse fuera también. De hecho, los cortos del año pasado están en la mediateca, en la biblioteca audiovisual de la universidad, Uh-huh. así que probablemente los cortos de este año también estén como acceso de profesores y alumnos para que los puedan ver, ¿no? Lo vamos a publicar en la web, el código, para que lo busquen y lo vean. Así que ya tienen algo que hacer cuando tengan un hueco y tengan tiempo. Vayan a la biblioteca, a la mediateca, y y vean el producto y lo que ha resultado de este proyecto. Muchas gracias, Giovanni, por acompañarnos. Muy, muy bacán la entrevista. Vamos con una canción antes de continuar con el segundo bloque. Turbopótamos y Gabriela. Regresamos. Escribe su nombre con la tilde, Gabriela, Gabriela, ¿por qué no me invitaste a tu salto?
Ya estamos de vuelta en Somos RSU y estamos en nuestro bloque Infórmate PUC, y conversando con Gerson se nos ocurrió que hoy íbamos a hablar sobre Milagros Leiva, su escándalo sobre el pago por supuestamente una entrevista a Martín Belaúnde del Ocio y el debate que se ha armado en todos los medios de comunicación, redes sociales, Facebook, Twitter, sobre si es ético o no que un periodista pague por información, o cuáles son los límites que uno debe tener para conseguir información. Pero bueno, para los que no saben lo que ha sucedido, como muchos de mis alumnos de ciudadanía, ¿qué ha pasado con Milagros Leiva? Que no leen el periódico, porque no es una costumbre, no es normal que alguien lea el periódico todos los días. Despidieron a Milagros Leiva, supuestamente, y bueno, ella en sus descargos señaló que ella había pagado $30,000 a Martín Belaúnde del Ocio por una entrevista. Bueno, esa fue como la primera versión de los hechos. Y que bueno, y que todo estaba bien, que ella había pagado, que el comercio sabía de que ella había realizado ese pago, incluso dijo que se lo iban a reembolsar porque era un trato, ¿no? Pero el domingo apareció en el programa de Beto Ortiz, lamentable programa, y bueno, dijo que ella no había pagado por la entrevista, ¿no? Sino que por unos documentos que se iban a tumbar al gobierno. O sea, algo así como los videos, pero eran unos documentos que ella no los tenía, pero que los había visto por FaceTime, por esta aplicación de Apple, ¿no? De Apple, ¿no? El chat. Sí, que es como un Skype. Y que los había visto y que por eso pagó por estos documentos, ¿no? Entonces no pagó por la entrevista ni por la primicia, bueno, pagó por la información, digamos. Así como pagaron por el primer video que salió a la luz, supuestamente algo similar, ella había pagado por estos documentos, pero que Martín Belaúnde del Ocio le había estafado porque nunca se los dio. Entonces ella le pagó por nada, o sea, pagó sin tener los documentos. O sea, esa es como la primera. Esa fue la primera versión. No, esa es la segunda versión. La segunda. La Okay. primera versión fue que pagó por una entrevista. Claro. El peaje, ¿no? Como decía, ella pagó su peaje por entrevistarse y le pagó este dinero a este personaje que era el que estaba acogiendo a Belaúnde del Ocio en Bolivia, ¿no? El cura cacique blanco. Casi Y fue y entonces la segunda versión fue la que dices que efectivamente Ajá. sí, los vio, pero no los tiene. ¿Y Claro. cuál es la tercera? La tercera es la que Giovanni nos ha contado viniendo ahora conversando, que Milagros Leiva también ha estado en Bolivia y que se ha reunido varias veces con, bueno, no sabemos si se ha reunido o no, pero que también ha estado en Bolivia. Entonces se ha armado todo un debate a raíz de esto, de las personas que dicen que está bien pagar por información, porque todo el mundo lo hace. O sea, porque Magali le paga, no sé, pues $10,000 a alguien para que vaya a hacer un escándalo en su programa, es lo mismo que pagar por información. Entonces, como todo el mundo lo hace, está bien. Y por otro lado están las personas que esto les parece una cuestión que es poco ética, que no debería hacerse, pero más allá de pagar por la entrevista, porque se trata de un prófugo de la justicia que todo el mundo lo está buscando, y que de alguna manera ese dinero también puede servirle para, bueno, para seguir escapando, para encubrirse, sobornar, ¿no? o para sobornar, o para lo que fuese. Y entonces ese es el debate ahora, ¿no? Igual el comercio ha separado a Milagros Leiva. Bueno, y ahí hay otro debate. Ahí hay otro debate que también es, o sea, que no queda claro, porque Milagros Leiva dice que la directora de investigación, ¿no?, periodística del comercio, que es una colombiana que no sé cómo Clara Elvira se llama. Ospina. Clara Elvira Ospina es amiga de Nadine y que por eso no quiere que Milagros Leiva saque a la luz todo lo que está sucediendo en el gobierno. Claro, y es toda una presión del gobierno por Claro, silenciar. entonces es Eso toda es una presión desde el gobierno, claro, porque el gobierno de hecho puede ejercer un montón de presión en el comercio, que es como el principal medio de comunicación que controla el 80% de los medios del Perú, y puede ejercer presión para votar a uno u otro periodista. Pero yo leía, por ejemplo, no sé si en La Mula, en Útero, sacaron como las 5 cosas que nadie va a entender, o sea, las 5 contradicciones de Milagros Leiva. Entonces ella dice que, por ejemplo, ha visto documentos por FaceTime, pero no se le ocurrió nunca tomarle captura a la pantalla, si los vio. Y
Bueno, no solamente que los vio, ¿no? Porque, claro, yo te enseño algo así por... Tiene que haberlos leído. Tiene ¿no? que haber Porque- visto que en los documentos había información importante. Y si ella podía verlo, entonces podía capturar la información. Sí, es periodista de investigación, ¿no? Tendría Claro. que haber tenido los recursos para La hacerlo. segunda cuestión Pero de es repente era demasiada emoción. Es lo que dicen. que se emocionó demasiado al verlo que no se le ocurrió. Ujú. Entró en shock. Entró en shock. Dijo, la hago linda. Voy a hacer la Poppy Olivera del gobierno de Humala. No. Ya. La segunda cuestión era justamente la de, ¿cómo se llama? Olivera, ¿cómo se llama la directora de... Clara Elvira Ospina. Claro, Elvira Ospina. Que ella dice que ella es amiga de Nadine, claro, pero igual todos los reportajes de Cuarto Poder son en contra del gobierno. Entonces no tiene como mucho sentido que una amiga de Nadine dirija este tipo de reportajes, ¿no? Bueno, y que ella sabía, supuestamente, y al final no sabía, porque Milagros Leiva habría hablado directamente con el directorio. Ahí hay todo un enredo, entonces hay como contradicciones en su discurso que, bueno, pueden revisarlas si buscan como las 5 contradicciones de Milagros Leiva en Google, les va a aparecer la noticia. Pero eso es en torno a lo que está girando ahora, pero ¿qué piensas tú, por ejemplo, sobre recibir información a cambio de dinero? ¿Es como lo ético en el periodismo? Yo no soy periodista, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar un periodista por información? A mí, una cosa que me interesa en relación a eso es cómo se ha comparado esto al caso de los Vladivideos. Esa analogía que se ha hecho, para mi gusto, desafortunada, porque desvirtúa, no sé, creo que no cuadra esa comparación, porque, claro, por un lado dicen, ahora la gente se queja de que Milagros Leiva pague por esta entrevista, pero en su momento la gente celebró que se pagara, porque se pagó, que se pagara el partido de Olivera, que pagara por obtener el Vladivideo Curi Montesinos, que fue el que propició la caída del gobierno de Fujimori. Entonces se ha hecho esta comparación, ¿no? De que, bueno, debería, si celebramos que paguen en un caso, ¿por qué estaría mal ahora que paguen por esta información sensible que compromete al gobierno, supuestamente compromete al gobierno de Humala? Y bueno, a mí me parece que son dos cosas completamente distintas, porque para empezar, y aquí entra el tema del periodismo, cuando el partido de Olivera pagó por este video y lo difundió, lo hizo en una conferencia de prensa, no lo hizo para ganar una exclusiva, para tener la entrevista exclusiva y en su programa y soltar la bomba, ¿no? Esto fue, yo me acuerdo, porque estaba en secundaria, y ese día que lo proyectaron, yo no entendía muy bien qué pasaba. pasaba. Creo que el video lo dejaron en un programa y le dijo, si pasa algo, por si acaso te doy una copia y si pasa algo lo sacas. Y cuando ya él estuvo presentando, ya todo el mundo lo lanzó, ¿no? Uh-huh, claro. Claro, pero sí, o sea, compararlo es como poner al mismo nivel cosas que son totalmente diferentes. Y claro, y a esto iba lo referente al periodismo, ¿no? Porque como te decía, esto no se hizo para tener así la difusión exclusiva en el programa, sino que se hizo una conferencia del partido que no tenía ningún interés periodístico en tener nada exclusivo, sino en anunciar esto. Y pagaron por el video, ¿no? Pero en este caso Milagros Leiva, como nos decía Giovanni, le pagó supuestamente le pagó a un prófugo buscado por la justicia, no está en proceso se buscaba la extradición de este señor al Perú cuando estaba todavía escondido en Bolivia. Entonces, claro, esto comprometía al comercio, a Milagros Leiva como periodista, que por la información estaba dándole $30,000, que no es poca cosa, facilidades a un prófugo para seguir manteniéndose en la clandestinidad, para sobornar, para pagar, seguir encubriéndose, ¿no? Igual hay todo un debate sobre si el periodista debe como proteger a sus fuentes, ¿no? Esto creo que es como la discusión también. No hay que ser como cuidadoso con las personas que te dan información, pero ¿qué sucede si tu informante es un prófugo de la justicia? O sea, lo que yo me ponía a pensar es como cuáles son los fines, ¿no? De esta acción. O sea, porque normalmente, el fin de un periodista debe ser como informar lo que realmente sucede,
aunque en este país eso no siempre sea así. Pero esto es, o sea, la discusión es, ella quiere tener la primicia de hacerse famosa y pasar a la historia del periodismo peruano como la que se tumbó un gobierno, o en verdad hay algo que todo el mundo debe saber y es por eso que ella quiere como proteger a su... Bueno, ni siquiera va a proteger a su fuente, ¿no? Porque le está dando dinero. Pero aún así, entonces, esa discusión sobre cuál es el fin, o sea, o para qué se termina pagando el dinero, no, a mí no me encaja, me parece un poco incorrecto igual, ¿no? Como pagar por información y escudarse en esto de la ética. Pero hay otra cosa que ya a mí como que terminó por... O sea, Miguel Álvarez Leiva perdió todo tipo de legitimidad para mí, en lo personal, y es que contrate como abogado al abogado de Fujimori. Que por cierto enseña ética en la de Lima, creo. Sí, o ha enseñado. Sí, Entonces me parece un poco trucha ese curso de ética. Aunque todo el mundo tiene derecho a ser defendido, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno es libre de elegir a quién defiende. Pero ya, entonces termina contratando a este abogado que bueno, ya deja... defender este tipo de causas, ¿no? Polémicas. Las perdidas. Las causas perdidas. Pero bueno, y ahora termina contratándolo y eso me parece como... Me genera ahí un cierto sabor raro. O sea, sobre el caso en general, porque siento que ella ya se metió a un lío del que ya está como embarrada, ¿no? Pero ella sigue reafirmándose, ¿no? Al menos en la última versión, ella dice que sí, que ahora parece que dice que tiene los documentos, pero que no los va a mostrar porque su fuente le ha pedido que no lo haga. Le pidió, claro, en el momento que salió, que no lo haga. Entonces este caso se vuelve cada vez más... Todavía está en pleno desarrollo, ¿no? Porque creo que cada día sale algo nuevo. Así que vamos a tener que esperar qué es lo que se viene. ¿No será una cortina de humo de algo más grande? Esa es la otra versión. Esa pero es la otra versión. Ya vivimos en una ¿cómo se dice? Paranoia. Sobre que todo es cortina de humo. Entonces hacemos cortinas de humo para tapar cortinas de humo, para tapar otras cortinas de humo. La tropeza que a la vez tapa las ajenas Navín, que a la vez... Por eso yo me reí mucho cuando el panfleto escribió algo así como: peruano descubre una cortina de humo y tú tienes que remontarse al Tahuantinsuyo para darse cuenta de la verdad, una cuestión así. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto estar con Giovanni, con Gerson, conversar sobre temas importantes y relevantes. ¿Qué tenemos más? Una agenda breve de eventos. ¿Tenemos agenda? Tenemos algunos eventos ya que se vienen. Por ejemplo, la próxima semana ya empieza la Semana de la Movilidad Sostenible en la universidad, del 21 al 27, donde vamos a tener espacios para reflexionar sobre el modelo de transporte que tenemos en Lima, ¿no? Y qué retos tenemos como ciudadanos, tal vez movernos un poco más en bici, cuestionar o exigirle a la autoridad que dé facilidades para los peatones. Y todos estos temas se van a conversar la próxima semana. También va a haber bicisalidas para los que quieren ya una actividad ya un poco más está hablando del icono de entretenida. La bicicleta en sí. Sí, Gerson va a dar un taller de mecánica para bicicletas. Hubo ya un taller de mecánica. También hubo un par de reportajes en el Punto Edu con la participación de este humilde servidor. Pero sí, estamos en la universidad viviendo toda una serie de eventos sobre movilidad sostenible, así que la próxima semana no se olviden de participar. Y va a haber también una exposición de fotos que también han hecho los chicos de aquí, de fotos tomadas por chicos de la Facultad de Comunicaciones, que incluye los relatos ganadores. Ya salieron los ganadores del concurso de relatos que organizamos, relatos sobre ruedas, relatos hechos por la comunidad PUC para contarnos su experiencia de viaje en transporte público, para muchos tortuosa. Y bueno, ya están los ganadores, y estos ganadores estos relatos los van a poder leer junto a las fotos que conforman la exposición Paradero Fotográfico. Está abierta la convocatoria al fondo concursable de la Federación de Estudiantes hasta el 25 de septiembre. O sea, hasta el próximo viernes. Presenten su propuesta de proyecto de responsabilidad social y van a poder recibir un fondo para llevarlo a cabo. Eso ha sido todo por hoy. Saludos a Adriana, a Deli, a Tofía, a Analí, a Jesús, a Evelyn, a Benji, etcétera. Y a Paola. Y a Paola. Sí, nos vamos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.